Vivienda se derrumba en Acerrí por aguacero de este jueves. Reportan 5 incidentes por desbordamientos de ríos. Rescatan a pareja de adultos mayores atrapados por crecida de río en Chomes de Punta Arenas. Onda tropical se aproxima. Juez ordena suspensión de la presidenta de la Caja por 6 meses y al resto de los directivos investigados en caso Barrenador. Ríos de Guanacaste y Pacífico Central albergan hasta 8 cocodrilos por kilómetro. Ataques al alza por reproducción. Sube a 3 el número de muertos por huracán Milton en la Florida. Temen que cifra aumente a medida que se hace el recuento de los daños. Sintética y desgastada, la Sele probó cancha donde enfrentará a Surinam este viernes. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora. Soy Yanane Villanueva y esto es Noticias Repretel. Los fuertes aguaceros de esta tarde hicieron que una vivienda se derrumbara en San Luis de Acerrí. La Comisión Nacional de Emergencias informa que ahí se han presentado más incidentes por las lluvias. Hasta ahora la comisión reporta unos 29 incidentes, incluyendo otras zonas del país. Fabián Mesa tiene el reporte. Adelante, Fabián, buenas noches. Muy buenas noches, Jan. Efectivamente, de esos incidentes que usted menciona, 5 de ellos ocurren en el cantón de Acerrí. Si hablamos, por ejemplo, de que la afectación se tiene en la vertiente del Pacífico, en la zona norte y en el gran área metropolitana, dentro del Valle Central, los incidentes se han enfocado en el cantón de Acerrí. Y veamos las imágenes justamente de lo que ocurrió en San Luis de Acerrí, donde prácticamente un deslizamiento se llevó una vivienda que estaba en una ladera. Sin embargo, podemos confirmar que las personas propietarias de este inmueble desde horas de la mañana se estaban preparando porque el terreno estaba muy falseado. Ellos pues sobrevivieron sanos y salvos a esta emergencia. Incluso ellos mismos son los que graban el video desde la calle donde lamentablemente se quedan sin su vivienda. Estamos hablando que se trata de 5 incidentes reportados por la Comisión Nacional de Emergencias. Escuchemos el ambiente en el momento que los mismos dueños de la vivienda están grabando el video. Ya, mami, venga. Ya, mami, gracias a Dios ustedes no estaban ahí. Ya, Sonia, ya. Ya, mami, ya. Vamos a ver también qué pasó en el distrito cabecera del cantón de Acerrí, donde también las lluvias provocaron una gran cantidad de incidentes, sobre todo colapso de alcantarillas y el desbordamiento de ríos y quebradas, como se pueden apreciar en las imágenes captadas por los vecinos y que comparten con Noticias Repretel para traerles a ustedes todo el detalle de estos 5 incidentes que tuvieron como epicentro la tarde de hoy y también horas de la noche este cantón ubicado al sur de la provincia de San José, Acerrí, donde les informamos, confirmado por la Comisión Nacional de Emergencias, que fue el cantón con más incidentes. Esto que estamos viendo ocurrió en Cedral. Ustedes pueden ver la gran cantidad de agua debido a los torrenciales aguaceros generados más que todo por la zona de convergencia intertropical que está en el sur de América Central. Evidentemente nos está afectando y nos va a afectar en las próximas horas, según el reporte que tenemos también por parte del Instituto Meteorológico Nacional, con afectación en la vertiente del Pacífico, en las zonas altas, sobre todo de la zona norte y también en el gran área metropolitana. Por ejemplo, vean lo que ocurrió en Barrio Cuba, donde hubo un colapso total del alcantarillado público
público y generó evidentemente que, como decimos, las calles se conviertan prácticamente en ríos. Y algo importante es la prevención que se piden sobre todo a los conductores, tanto de vehículos, que cuando vean una cantidad considerable de agua sobre las calles, eviten pasar por ahí para que queden atrapados y tengan desperfectos en sus vehículos. Y sobre todo también a los conductores de bicimotos, motocicletas y también los ciclistas, porque pueden generar emergencias debido a la gran cantidad de agua ante la saturación. Vamos al sector de Barrio Cuba, más bien. Este es otro de los lugares que se vieron afectados, como ustedes lo pueden ver en la pantalla de Noticias Repretel. Esto es Sabana Sur, también uno de los lugares donde nos encontramos en este momento, que recibió afectación en el colapso de las alcantarillas, y sobre todo para los conductores que estaban transitando en horas de la tarde en este sector de un gran flujo vehicular, sobre todo las personas que vienen, por ejemplo, de Escazú, de Santana, que se dirigen hacia el centro de la capital o también hacia el anillo de circunvalación. Las imágenes hablan por sí solas y ustedes pueden observar la gran cantidad de lluvia que se presentó. Algo importante y que ha trascendido más bien en las últimas horas es que debido a una situación que se presenta en la carretera que conduce hacia la provincia de Limón, un derrumbe en el kilómetro 35, se decretó el cierre de lo que comúnmente conocemos como la ruta 32, la carretera que conduce de la capital hacia Limón, y se espera que mañana en la mañana los expertos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, del CONAVI, se hagan presentes a eso de las 6 de la mañana para realizar la valoración, también para quitar ese derrumbe que está afectando el kilómetro 35, y no hay una fecha, eso sí, de apertura. Eso es lo que informa el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así que las personas que van para Limón pueden tomar dos rutas: la ruta a Turrialba, que está abierta en este momento, y también la ruta de Chilamate vuelta Cooper. Vamos a ver también qué nos dijeron los vecinos de Acerrí ante la gran cantidad de incidentes que se dieron hoy por los torrenciales aguaceros. Y fue algo bastante lamentable porque creíamos que iba a seguir creciente cada vez más grande, pero por dicha se calmó y fue bajando. Un muchachito del colegio iba pasando y por dicha yo lo llamé que se devolviera, porque si no, él quería seguir y yo le dije que subiera, le hubiera agarrado el agua y se lo hubiera llevado. Llovió demasiado, mucho, creció mucho el río y la quebrada, del sector de la playa nos dejó sin paso. Se salió el río aquí arribita, donde hay una empresa de maní, y anduvo por acá el río. Bueno, yo tuve que salir a pie primero, ¿verdad?, a recoger a mi nieto que está en el Secún y a mi hijo que está en la escuela de Acosta. Tenemos una información que brindarles de última hora y que viene directo desde la Cruz Roja costarricense, porque según el reporte oficial que nos acaban de transmitir, la Benemérita Cruz Roja está respondiendo a una emergencia en León Cortés. Nos dicen que de la entrada a Liguerón, 500 metros a mano izquierda, estamos hablando de la zona de Los Santos, y lo que informan es que se presentó un deslizamiento en el cual cayó sobre una casa de habitación, y el reporte inicial que tiene la Cruz Roja en este momento es que habrían personas atrapadas dentro de esta vivienda debido evidentemente a este deslizamiento, a las fuertes lluvias en la zona. Además nos indican que hay 15 personas que están aisladas dentro de sus vehículos en el sector de León Cortés, zona de Los Santos, debido a la situación que les estamos contando. La Cruz Roja en este momento va de camino a atender esta emergencia. Es un informe de última hora que tenemos para todos ustedes. Múltiples recursos
fuimos al lugar y están solicitando a todas las personas que están transitando, por ejemplo, por la ruta hacia la zona de Los Santos, que si escuchan alguna sirena de la Cruz Roja, que abran campo, porque precisamente se están desplazando hacia ese lugar para confirmar si hay personas atrapadas en este deslizamiento. Incluso llevan equipo especial, perros entrenados K9, para que pues puedan realizar todas las labores, descartar o confirmar si en este deslizamiento, en esta vivienda, hay personas atrapadas. Sin embargo, tenemos que contarles a todos ustedes que los eventos no solamente se presentaron en el gran área metropolitana. Por ejemplo, en la vertiente del Pacífico también se dio una gran cantidad de incidentes, y nuestro compañero Gustavo Díaz se encuentra en la zona para traernos el reporte de las incidencias por la situación meteorológica que atraviesa el país en este momento. Le damos entonces el pase a Gustavo Díaz. Gracias, Fabián. Y hasta rescate de adultos mayores se han presentado acá en el Pacífico Central. Estoy en la localidad de Chomes y en esta intervención vamos a explorar cómo fue la manera en que lograron a una mujer ayudarla para que saliera de su casa cuando el río Lagarto comenzaba a carcomer la carretera que permitía el acceso a esa vivienda. Pero quiero que observemos a continuación, porque en la región de occidente del Valle Central, no solo, ya lo decía Fabián, se concentró la lluvia en algunos sectores céntricos de San José y sus alrededores, sino también en San Ramón. Este es el escenario que vivieron algunos conductores que lograron experimentar una gran cantidad de agua sobre la carretera, propiamente en el sector que comunica el Cañal Blanco. Así se conoce esta zona en donde se captó este video y en donde también los conductores tenían que manejar con muchísima precaución, porque esto puede propiciar a un accidente en ese momento. Aprovecho para comentarles que de las 29 incidencias por inundación que reportó la Comisión de Emergencias, 4 de ellas fueron en la provincia de Alajuela. Una de estas, la que estamos observando en la localidad de San Ramón. Pero hubo otras que también a lo largo de otros puntos del país se fueron registrando, las 5 de Acerrí, otras 5 más en Nicoya, que se presentaron como los cantones con más incidencias. En la zona de Aranjuez, del río Aranjuez, propiamente sobre la carretera Interamericana Norte, los conductores comenzaron a reportar un anegamiento en la vía principal, en esta concurrida ruta. Transportistas, traileros, autobuseros y conductores de vehículos livianos tuvieron que minimizar su velocidad para poder transitar por esta vía, luego de que las quebradas que estaban muy cerca y también los afluentes de este río Aranjuez comenzaran a desbordarse, y esto también llevara una gran cantidad de agua hasta la carretera. Incluso el caudal de los ríos también comenzó a verse bastante incrementado, y eso lo vamos también a ver en los próximos instantes. No sin antes dejar el sector del Caribe Norte. Así llovió en la localidad de Guásimo, a tal punto que toda esa agua que se está observando en estas imágenes llega en su momento hasta el Braulio Carrillo, y es lo que ha provocado, ya con esta noticia que nos daba Fabián Mesa, el cierre de la ruta 32 tras derrumbes importantes en el kilómetro 35. Claro, toda esa agua, la nubosidad y el aguacero imperante en ese momento se estaba trasladando hacia el Braulio Carrillo, y lo que fue Guásimo, Guapiles y la localidad también del cruce hacia Sarapiquí reportaron una gran cantidad de aguaceros, e incluso también con tormentas eléctricas, imágenes que lograron captar nuestros compañeros que estaban destacados en la zona de Guásimo y también de Pocosí. Pero vamos a ver, les estaba contando el caudal de los ríos que logramos nosotros también captar en horas de la tarde, muy cerca de esta Interamericana Norte. El río Ciruelas acarrió, por supuesto, las ya muy conocidas cabezas de agua que aquí se vinieron nuevamente a manifestar, y también los conductores se observaron muy sorprendidos a la hora de ver cómo la fuerte corriente en ese momento estaba abarcando gran parte del caudal del río, y de esa forma también se fue experimentando en un río siguiente, como lo estamos observando también, porque los caudales se vieron muy crecidos, a tal punto que de río en río logramos llegar hasta la localidad de Chomes, en donde el río Lagarto también estaba a punto de desbordarse, y es quizás la historia
más connotada de lo que queremos mostrarles en esta edición, lo que le pasó a doña María Teresa Jiménez. Pero bien, en otros sectores también, como propiamente Los Naranjos de la Legua, justamente es una vía que desde ayer viene siendo completamente monitoreada por las autoridades, ya que existen deslizamientos importantes y una caída de material inmensa que puede estar provocando una saturación de algunos afluentes de agua y por supuesto, ¿esto en qué desemboca? En la formación de cabezas de agua, gran cantidad de barro, como se logra observar en estas imágenes que por supuesto sorprendió a todos los vecinos. Y en la localidad de Calle La Ribera, en San Joaquín de Flores, también se vino a presentar un arenamiento sobre las vías, así lo captaron los conductores en la provincia de Heredia, en el cantón de Flores, y que además de esto también demoró aproximadamente unos 30 minutos para que el nivel del agua comenzara a bajar. ¿Cuál fue el problema en ese caso? El alcantarillado, que se venía ya presentando con una saturación importante, principalmente por basura y por la cantidad de lluvia que cayó sobre ese sector. Por supuesto que no hubo forma de que esto aguantara. Ahora bien, nosotros nos trasladamos a la localidad de Chomes. Existió una emergencia, una llamada al 911 de que existía una adulta mayor cerca de una casa. El río Lagarto estaba comenzando a carcomer el acceso a su vivienda. Justamente la carretera ya hoy fue derribada a unos 15 metros, nos estaba diciendo la propia doña María Teresa Jiménez, y eso la llevó a llamar de inmediato a las autoridades de socorro, quienes nos brindaron también estas imágenes de la ubicación de la casa, de la cercanía con el río y por supuesto de la necesidad que hubo para evacuarla a ella y a otro adulto que se encontraban en la vivienda, un hombre que la cuida en ese momento, y ya ella por fortuna se encuentra con sus familiares. Escuchamos acá a don Jorge Matamoros, que hacía referencia al rescate efectivo y oportuno que realizaron los socorristas esta tarde. Nos ingresa un incidente por medio del sistema de emergencias 911 a eso de las 4:25 de la tarde, el cual nos informan que el río Lagartos se está desbordando por la zona de Oropú, parcelas de Oropú propiamente, y que en una vivienda se encuentran atrapados 2 adultos mayores. En este momento la Cruz Roja Costarricense y su grupo regional de intervención responden con 3 unidades y 7 cruzrojistas al lugar para iniciar las labores de la extracción y valoración de la escena, para luego analizar la extracción o el trabajo que hay que hacer para sacar a una zona segura a estos 2 adultos mayores. Junto a ambulancia de la Cruz Roja llegamos hasta el comité de la Cruz Roja acá de Chomes, y estas imágenes las captamos justo cuando doña María Teresa Jiménez estaba siendo atendida por los compañeros que lograron hacer su rescate. Ella está bien de salud, pero por fortuna la estaban trasladando en ese momento hacia la vivienda de una familiar. Ella nos indica que ahora ya no sabe qué hacer porque con una crecida más del río prácticamente que el acceso a su vivienda queda imposibilitado. Aquí vamos a escuchar a continuación las palabras de esta adulta mayor rescatada por la Cruz Roja acá en la localidad de Chomes esta tarde. Tirado unos borbollones, él se hace como un mar, desde allá hasta donde llega hasta la casa mía, y pasas por la parcela, por la casa, se llena todo eso. Y eso ha sido hace años y años, y está escarbado, ya la va quitando totalmente. Ahorita cuando me venía a montar la ambulancia, se cayó un paderón, que salimos huyendo, ahí me agarraron los de la Cruz Roja de un brazo y el muchacho del otro brazo, y casi guinda me traían, pero porque no nos vamos al río con el paderón que cayó. Doña Teresa, ¿en qué momento llaman a la Cruz Roja ya cuando ve que el río está comenzando a elevarse? Llovió mucho hoy. Ah, sí. Sí, hoy no ha llovido tanto como otros días. Esto viene ya de arriba, de Cañas y todos esos lados. Ahorita es que va a llover aquí. Entonces ahora en la noche está más peligroso, porque se va a subir más todavía. Pero ya estoy en un momento en donde dijo, necesito que me vengan a sacar. Ah, sí, claro. Ya estamos en eso de que tenemos que ver cómo salimos de ahí, porque está demasiado peligroso.
La excelente labor de los socorristas están permitiendo que esta adulta mayor pueda dormir y descansar en un lugar seguro y no estar expuesta a la fuerte corriente y a la crecida del río Lagarto que pasa justo al frente de su casa. Pero el tema de las lluvias parece que no acaba. Los suelos en este momento están con mucho riesgo, vulnerabilidad, y hay zonas que también van a estar expuestas. Porque el día de mañana, para este viernes, las condiciones de aguaceros se van a estar incrementando. Así lo anuncia el Instituto Meteorológico. Mientras que para este sábado también se espera, ustedes ya conocerán muy bien esta palabra, el ingreso de una nueva onda tropical a nuestro país. María Fernanda Chacón está en el Instituto Meteorológico y nos amplía más sobre esto. María Fernanda, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, para este viernes la zona de convergencia intertropical estará más activa sobre territorio nacional, lo que provocará que las lluvias sean mucho más intensas de las que hemos percibido en los últimos días. Los expertos del Instituto Meteorológico Nacional piden atención, precaución también para las próximas horas debido a los altos niveles de saturación de suelos que rondan entre 80 y 90%. Es mejor que no guarde la sombrilla. El cierre de semana estará marcado por un repunte en el patrón lluvioso en gran parte del país. Según el Instituto Meteorológico Nacional, este comportamiento surge debido al posicionamiento de la zona de convergencia intertropical, lo que favorece la presencia de mayor humedad. Que octubre es el mes más lluvioso en nuestro país, entonces en realidad es un panorama bastante normal, pero sí las precipitaciones irán incrementando su intensidad progresivamente conforme avancen los días, no solo por la onda tropical, sino en términos generales seguimos con una atmósfera bastante inestable y para este día viernes no sería la excepción. Nuevamente tendríamos aguaceros fuertes con tormenta durante las tardes en el Valle Central, las regiones del Pacífico y también los sectores montañosos del Caribe y la zona norte. Incluso los aguaceros podrían extenderse para horas de la noche, especialmente en la parte costera del Pacífico y sectores del Valle Central, donde tampoco se descarta neblina. De acuerdo con los expertos, se trata de condiciones típicas de la época. Sin embargo, al existir zonas con altos niveles de saturación de suelos, podrían desarrollarse incidentes. Los suelos se mantienen saturados entre un 85 o 95% aproximadamente, principalmente en la zona de Guanacaste. Sectores montañosos de la zona norte también presentan valores altos de saturación y el sector fronterizo con Panamá, en el Pacífico Sur, también muestra valores dentro de esos rangos de saturación de los suelos. Para el sábado se espera el ingreso de la onda tropical número 39, por lo que se pide a la población no bajar la guardia, aún más si vive en regiones propensas a deslizamientos o inundaciones. Este repunte en el patrón lluvioso se va a extender tanto para sábado con el ingreso de la onda tropical número 39 como para domingo e incluso también se extendería para inicios de la próxima semana. Desde el Instituto Meteorológico Nacional, uniforme de María Fernanda Chacón para Noticias Repretel. María Fernanda, muchísimas gracias. Hablar de un suelo con un 85% o 90% de saturación es realmente de que los vecinos de zonas vulnerables tengan una atención total, principalmente en el Pacífico. El reporte a esta hora desde Chomes, de Punta Arenas, de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. Hola, ¿qué tal? Vamos ahora a ampliar y actualizar información que en este momento todavía se mantiene en desarrollo desde la costa sureste de los Estados Unidos. Vamos a ver estas imágenes que nos llegan a esta hora de cómo quedó Florida tras el paso del huracán Milton. Casi 3 millones de personas sin luz, miles de evacuados. Hay datos que ya se están confirmando, 80,000 personas en albergues, al menos 13 personas fallecidas. De hecho, en los últimos minutos, algunos medios internacionales están hablando ya de 16 personas, un número que probablemente y de manera lamentable irá en aumento conforme sigan los operativos de rescate. El saldo provisional que deja el huracán Milton es de estos números. Hay más mientras vemos estas impresionantes imágenes
aunque el huracán ya se encuentra en aguas del Atlántico tras cruzar la Florida, porque prácticamente lo cruza de oeste a este. Ahora preocupan las inundaciones que causó en gran parte del centro del estado. Hemos visto una visible, valga la redundancia, caída de árboles, de semáforos, de postes de luz, hay inundaciones en las calles y hay daño importante en la infraestructura, como lo deja ver este sobrevuelo que se ha hecho durante este jueves en Florida. Unos 1.500 camiones con operarios salieron este jueves desde Miami hasta ese punto que ustedes están viendo, parte de las zonas afectadas, para retirar los árboles caídos, recoger escombros, porque vean ustedes cómo quedan techos, escombros, es visible eso que pasó en ese sector. Y algo muy importante, reparar el tendido eléctrico, porque reiteramos, unos 3 millones de personas, unas 3 millones de personas sin electricidad amanecieron este jueves. Unos 2.000 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de la región central de Florida y como ustedes ven en las imágenes, es tanta la destrucción que hasta el agua, que salga agua, se está complicando mucho en las zonas. El paso del huracán Milton por Florida es catalogado como una de las peores tormentas en más de un siglo en el sureste de los Estados Unidos. Le voy a dejar estas impactantes imágenes que han dejado la emergencia y que ilustran una pesadilla real que vivieron millones de personas. Así quedaron retratadas las eternas horas de pesadilla en la costa de Yucatán y el sureste de los Estados Unidos. La fuerza descomunal de los vientos se llevó todo lo que pudo en horas de oscuridad y de impacto. Ni las señales de tránsito, ni el frente de las casas. Esto capturaron los locales en el muelle de Yucatán. Es como se encuentra el muelle en Chelem, con daños estructurales, y eso que todavía falta la fuerza más intensa del huracán Milton aquí en Chelem. Las imágenes de algunos barcos en la costa. Y en medio de la emergencia quedó captado este hombre rescatando a un gato. Y de día, el panorama. Los postes quebrados y más de 3 millones de personas sin luz. Miren cómo estas dos personas están comunicando porque las calles están totalmente anegadas. Cargando los celulares en los autos porque tenemos más de 20 horas sin lluvia. ¿Verdad, amigo? Niños rescatados. Y la imagen viral en la previa. Este hombre sujetó su casa con lingas para que no saliera volando. Una fuerza descomunal en lo que es catalogado como una de las peores tormentas en más de un siglo en Estados Unidos. Y ahora quiero que vea este recorrido que realizó un periodista que realmente permite observar el desastre ahí en sitio que causó este huracán. En estos momentos estamos haciendo un recorrido en el vehículo para podernos dar cuenta de primera mano sobre esta destrucción que deja este huracán Milton. Estamos en una zona de casas móviles que prácticamente quedó destrozada por el paso de este huracán. Ustedes se pueden dar cuenta,
hay desde colchones, hay ventanas rotas, hay por supuesto muchísimos objetos en la vía, por lo que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de transitar, porque como se pueden dar cuenta es prácticamente un reto pasar por estos artículos porque no sabemos muchas veces ni siquiera qué son y podrían perjudicar el vehículo. Entonces vean nada más ustedes en vivo completamente estas imágenes de lo que es la destrucción de un huracán en esta comunidad que además es costera, que está al lado del Golfo de México y que por supuesto es el hogar de muchísimas personas. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con estas personas cuando muchas de ellas salgan de sus refugios? Porque esta es una zona mandatoria de evacuación y se den cuenta que ese lugar al que le llamaron hogar por tantos años está prácticamente hecho pedazos, está destrozado, por supuesto, tras el paso de este huracán Milton. Vean nada más estas imágenes, estos colchones. Increíbles esas imágenes. 7:24, le seguimos la pista ahora a las secuelas, a lo que dejó este huracán. Yanani, buenas noches. Siete y 25 minutos, volvemos a noticias nacionales. Esta tarde el Juzgado Penal de Hacienda separó de sus cargos a 5 directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre ellos la presidenta ejecutiva Marta Esquivel. Eric Meléndez tiene el detalle. Eric, adelante, cuéntenos. Yanani, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta medida se da eso de las 6 de la tarde de este jueves y bueno, a partir de mañana ya la jerarca, la presidenta ejecutiva de la institución, no estaría al frente de ella. Vamos a ver a continuación también parte porque son 4 directivos de la Junta de la Caja Costarricense del Seguro Social que también estarían separados durante 6 meses de sus puestos y lo vemos a continuación, por supuesto, encabezado por la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez. Recordemos que fueron varias semanas también tras allanamientos, largas audiencias que fueron separados, dejados en libertad pero con medidas cautelares. Hoy este juzgado toma la medida de separarlos de sus cargos. También vamos con Seirit Rojas Serna, representante de los patronos y vicepresidente también de esta institución que está siendo separado por 6 meses. Continuamos porque también Johnny Gómez Pana, otro de los representantes de los patronos de la junta directiva de la institución, 6 meses también, que a partir de mañana no puede ya llegar a la institución y por supuesto en las próximas horas la junta directiva tendría que estar viendo cómo estará trabajando para los próximos días. María Isabel también Camareno, representante del Estado en la junta directiva, otra de las que está siendo separada. Y por último, quiero que veamos el detalle de esta larga investigación de María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, exgerente general interina de la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero también a continuación quiero mostrarles porque hay 3 directivos que no están siendo separados de sus puestos. Estamos hablando de Roberto Quiroz Coronado, quien es representante de los patronos que renunció a esta junta directiva también en su momento en julio del 2023. Jorge Porras López, quien renunció recientemente luego de estas audiencias que se habían mantenido día atrás en el Tribunal Penal de Goicoechea. Y el último, Jorge Luis Araya Chávez, ex representante de los patronos de la junta directiva. Una situación que por supuesto ya también el Ministerio Público se ha referido a este caso y muchos también de los expertos han señalado que es justo y necesario que se haga la separación una vez para que pueda continuar esta investigación. Hace pocos minutos hemos sido notificados por parte del Juzgado Penal de Hacienda sobre la imposición de las medidas cautelares que habíamos solicitado en el caso Barrenador. Esto nos complace mucho porque podemos demostrar que nuestras actuaciones siempre fueron apegadas a derecho. Porque esto le va a permitir al Ministerio Público seguir investigando con la libertad y sin el riesgo de la manipulación de la prueba o algún otro tipo de obstaculización. Necesitamos que esta situación de esta licitación que no tiene precedente alguno en la historia de la Caja y sin adelantar criterios, en donde existen presuntos actos de corrupción, la justicia llegue a sentar las responsabilidades legales
de quienes incurrieron en estos aparentes actos. Hay que mencionar que esta investigación gira en torno a la adjudicación de 138 EVAIS a cooperativas de salud, del conocido caso Barrenador, que todavía se mantiene, por supuesto, en investigación. Ahora, aparte, las últimas directrices que ha tomado el juzgado de Hacienda es separarlos de sus puestos por los próximos 6 meses. Esta decisión fuerte y también que ha generado ya algunas controversias y también opiniones en la Asamblea Legislativa. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que será esta resolución y lo que está generando también en la política de nuestro país. 7:29 de la noche, la información que tenemos desde San José. El informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Repretel. Muchas gracias, Eric, por el reporte. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Muchísimas gracias por continuar con Noticias Repretel. La policía desarticuló 2 organizaciones sospechosas de vender droga en Guásimo. Las bandas, según el reporte policial, incluso acordaron la forma en que repartirían la venta en la zona. Hernán Barrantes tiene el reporte. Hernán, adelante. Gracias, Yanani. Así es, durante las últimas 2 semanas la provincia de Limón ha sido blanco objeto de una serie de operaciones que buscan debilitar a estas organizaciones. El más reciente en Río Jiménez de Guásimo, donde se desarticuló estos 2 grupos que trabajaban de manera mancomunada. Así lo detallamos en la siguiente información que hemos preparado para ustedes. En total fueron 5 allanamientos los que realizaron agentes de la Policía de Control de Drogas para desarticular 2 estructuras que se dedicaban a la venta al menudeo de marihuana, crack y cocaína. Estos operativos se realizaron en Río Jiménez y Guásimo, en donde se dividían el territorio para el ilícito negocio. En total fueron 6 detenidos, de los 8 que pretendían poner tras las rejas, pues una mujer y su hijo permanecen en fuga. La estrategia es ir debilitando estas estructuras y poder en su momento llegar a la persona principal. Sí, la estructura toda es muy compleja. Sí, esto ha sido una práctica que se ha dado en otros países. Con tal de no ser detectado, bueno, acuden a este tipo de mecanismos. La información que manejan las autoridades es que esta banda, que curiosamente no se enfrentaban entre sí, sino que se dividían los territorios, vendían drogas que les proporcionaba la organización de Alejandro Arias Monge, más conocido como Diablo. Los detenidos son el líder de la organización de apellido Hooker, además de Martínez, Centeno, Serrano y 2 nicaragüenses de apellido Sainz. De estos lugares que fueron allanados, algunos con características también de búnker, aunque son domicilios donde las personas no solamente compraban ahí la droga, posteriormente consumían, están sumamente cercanos. Acá tenemos un centro educativo a menos de 50 metros de distancia y aparte de eso está muy céntrico en el tema del área comercial que tiene esta zona. Esta organización delictiva vendía droga muy cerca de centros educativos y su captura se logró gracias a la colaboración de vecinos, quienes alertaban de la venta e incluso que algunas de las viviendas eran utilizadas como búnker para el consumo. Los 6 detenidos permanecen a la orden de la Fiscalía a la espera de ser llevados a una audiencia donde se definirá qué medidas cautelares les imponen. Mientras acá, que en el primer circuito judicial de la vertiente atlántica se mantiene en desarrollo una audiencia contra 21 sospechosos que fueron detenidos el pasado martes mediante la Operación Valle. Contra ellos, la Fiscalía está solicitando prisión preventiva. Estaremos informando en cuanto se conozca el resultado de estas audiencias. Desde la provincia de Limón, Hernán Barrantes, Noticias Repretel. De cocodrilos aumenta durante este mes precisamente porque están en su época de apareamiento. Las autoridades, eso sí, descartan sobrepoblación. Tenemos el reporte con nuestro compañero Josué Vargas.
Adelante, Josué. Muy buenas noches. Los ataques y avistamientos de cocodrilos han aumentado en días recientes. Esto se debe a que están en la época reproductiva y los machos buscan ganar territorios. Así desplazan a los más pequeños hacia las playas o a las desembocaduras de los ríos. El SINAC tiene identificados 4.300 cocodrilos a lo largo del país, de los cuales 800 son adultos. Veamos cuál es la proporción de los cocodrilos según las zonas. La que más concentra cocodrilos es el Gran Humedal del Tempisque, el cual concentra 8 cocodrilos por kilómetro. En el Pacífico Central, entre Garavito y Parrita, hay 7 cocodrilos por kilómetro, mientras que en el Pacífico Norte, en la costa, hay 7 cocodrilos por kilómetro. Estas poblaciones, lejos de crecer, están amenazadas por una reducción de su hábitat. Desde las alturas parecieran haber muchos, pero son los mismos que navegan el río Tárcoles desde hace años. Los lugareños los tienen identificados hasta con nombres y apellidos. Todo el mundo tiene la creencia que estamos en sobrepoblación. Gente, eso no es cierto. O sea, es que simplemente ahorita machos se concentran en sus áreas de apareamiento y por eso se ven conglomeraciones. Esta hembra abre su hocico con el fin de pedirle permiso al macho alfa para permanecer en la zona. Se trata del segundo cocodrilo más grande del Tárcoles. Tiene alrededor de 95 años y mide 5 metros. Vean lo cerca que estamos de ella. O sea, no es algo como todos los estamos pensando, ¿verdad? Que los cocodrilos son agresivos, que nos van a comer, que nos van a llegar a atacar. No, simplemente hay que entender que estamos en época de apareamiento. Los machos mayormente van a pelear por su territorio y por hembras, ¿verdad? Eso explica parte de las razones por las que hay un mayor avistamiento o incluso ataques en playas. Ahorita están en celos, hoy están marcando territorio, entonces los machos alfa van expulsando a los que son más pequeños. Entonces ellos lo que hacen es irse de los ríos, irse a las playas, buscar otros ríos más pequeños para poder ya, cuando pase la época de apareamiento, volver otra vez al río. Pero también influye la reducción de su hábitat debido a la expansión turística y residencial. Cerca de los 90, que es cuando se comienzan a recuperar las poblaciones de cocodrilos, también se comienza a dar un boom inmobiliario en las zonas costeras y comienza a haber muchísimo más desarrollo. Esto hace que ahora tengamos una zona que antes era típica de distribución de cocodrilos, con mucha gente. Septiembre y octubre están entre los meses con mayor riesgo de ataques. Por el contrario, en noviembre, diciembre y enero el riesgo es bajo. En su mayoría habitan en esteros, manglares, ríos navegables y playas cercanas a desembocaduras de ríos grandes. Estamos viendo a la parte natural de ellos y que hay que entender que ellos se estuvieron primero que la humanidad. Entonces no es coincidencia que hoy llegó la raza humana y los estamos viendo, nos alarmamos, ¿verdad? Diciendo, uy, no, es que hay sobrepoblación, no. En Costa Rica hay 4.300 cocodrilos de acuerdo a una estimación del SINAC. Los ríos con mayor densidad son Tuzubres, entre Garavito y Parrita, con 22 individuos por kilómetro, Bongo, en Nandayure, con 13 por kilómetro, Tenorio, en Cañas, con 12 y Tárcoles, con 8. Si esta población tuviera mayor cantidad de individuos, o sea, una sobrepoblación, estaremos viendo animales en baja condición física, delgados, flacos, animales peleándose por comida, por territorio, y no es eso lo que estamos viendo. Unos cuantos cocodrilos bebés crecen en el río Tárcoles, pero son contados con el dedo, ya que pocos sobreviven. Este tipo de garzas se encargan de regular la población. Ella es una garza tigre, ella es la principal depredadora de los bebés cocodrilos. Por hembra ponen 60 huevos por nido, y entonces de esos 60, solo uno sobrevive o ninguno. Este pescador ha visto más cocodrilos cerca suyo mientras pesca en Playa Tárcoles en días recientes. Tener cuidado, precaución más que todo, porque sinceramente ellos no tienen la culpa. Hay que andar en todas, porque si no anda en todas, se lo mancha el bicho a uno, se lo comen. En ocasiones estos individuos se acercan a playas aledañas a ríos caudalosos como el Tárcoles en búsqueda de alimentos. Estos turistas afirman que hace falta información preventiva. Yo digo que debería de rotularse bien y ser más precavidos, porque la verdad es que estamos expuestos. Esa institución concluye que no existe una sobrepoblación de estos reptiles. Recomiendan rotular sitios de alto riesgo y brindar charlas a las comunidades más expuestas. En Costa Rica hay 2 especies de cocodrilos. Estos pueden llegar a vivir más de 100 años
incluso medir hasta 6 metros en el caso de los macho alfa. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por el reporte a nuestro compañero Josué Vargas. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y regresamos. Agradecemos mucho su sintonía. Diputados en el Congreso encendieron las luces de alarma tras las declaraciones del fiscal general al señalar el pago de bitcoins para realizar campañas de desprestigio. El oficialismo, por su parte, cuestionó la forma en que se recibió a Carlos Díaz en la comisión. El fiscal general Carlos Díaz expresó ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público el aparente pago de bitcoins para realizar campañas contra él y la Sala Cuarta por las resoluciones de la Ley Jaguar, en medio de los cuestionamientos desde el Ejecutivo por lo ocurrido en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sentada en los pantallazos en donde se hace un ofrecimiento de 6 bitcoins, que no es poca cosa, para desprestigiar la resolución de la Ley Jaguar y bueno, y que se apruebe la Ley Jaguar, y también se utilizó para, en este caso, desprestigiarme a mí. Y obviamente ustedes ven los troles, los ataques con troles que se dan todos los días. El tema generó preocupaciones entre los congresistas de oposición. Y aquí quedó demostrado también que existe todo un equipo financiado con Bitcoin desde afuera para poder hacer campañas contra quienes no estábamos con la Ley Jaguar, contra la Sala Constitucional que la desechó 2 veces y también contra todo aquel funcionario que se lo ponga, en este caso el fiscal general. Mientras el oficialismo cuestionó la manera en que se trató la llegada del fiscal. Ojalá el fiscal tenga pruebas, me encantaría. Que yo sepa, nadie del gobierno ni nadie, primero, ni usamos bitcoins para nada. No tengo la menor idea de qué está hablando. Ojalá que tenga las pruebas y ojalá que realmente sea algo sustancioso y no una cortina de humo como lo que están pretendiendo hacer ahora. Lo que pasó hoy en la comisión no tiene nombre. Atropellaron todos los principios de la buena marcha del Congreso. Por el momento no se tiene una causa pendiente, aunque se manejan otras investigaciones. El Congreso, porque nos quedamos con informaciones de la Asamblea Legislativa, aprobó una moción para investigar posibles nexos, aparentes nexos que tendría el gobierno con el crimen organizado. El tema causó una discusión acalorada en el plenario. Una moción causó una discusión fuerte en el plenario legislativo. Varias fracciones decidieron solicitar a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico una investigación por el supuesto nexo entre el gobierno y el crimen organizado. Más genera preocupación, aparte de las publicaciones que han salido en prensa internacional inclusive, es las declaraciones de algunos mandos medios. Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, el tema del director de guardacostas, de todo el tema de capacitación y la reacción que hubo por parte del gobierno, que fue mandarlo a vacaciones 30 días y bueno, y ahora se habla de un polígrafo. Ante la aprobación del documento se dio la discusión de aparentes amenazas del oficialismo a los diputados de oposición. A mí nadie me va a intimidar, ni me va a decir que me calle, ni me va a decir que me la van a cobrar. Dígame quién me la va a cobrar y cómo. No sean tan cobardes, a mí eso me parece inaceptable ya a estas alturas, señora presidenta. Nuestro voto es en contra porque la fundamentación que se hace en la moción es absolutamente irresponsable, Está creada sobre una base de falsedades increíble y no podemos firmar algo que apoyo, sustente esa base para firmar. Perdón. El tema tendrá que ser analizado por el órgano legislativo para abrir un espacio en medio de la discusión de las leyes de seguridad. 7:48 minutos. Hacemos una pausa y regresamos.